Bueno, queremos seguir hablando de esta masacre ocurrida en Estados Unidos. A esta hora estamos en contacto con el analista político Patricio Zamorano. Él es académico residente en Washington y es director ejecutivo de la consultora Infoaméricas. Muchas gracias, Patricio, por esta entrevista. ¿Cómo está? Buenas tardes. Saludos, ¿cómo están todos? Muy bien, bueno, impactados por lo que está ocurriendo, una situación que tiene varias dimensiones, Patricio, y quería preguntarle particularmente por cómo se cruza este tremendo ataque con lo que está sucediendo en materia política en Estados Unidos. Se da justo en el marco de una carrera presidencial bastante particular, con candidatos que han manifestado derechamente su visión muy dura con respecto a varias situaciones, como la inmigración. Hablamos de Donald Trump. ¿Cómo esto se está materializando, se está reflejando en esta discusión política también? Así es, ha sido un tema extremadamente polémico y lamentable la forma en que el candidato Trump ha enfrentado este infame ataque que ha afectado a la ciudad de Orlando, allá en Florida, puesto que Trump, insistiendo un poco en su línea narrativa de este último tiempo, ha reiterado un tema que no tiene nada que ver con los hechos concretos. Ha tomado ventaja de este ataque extremadamente violento que ha acontecido hace pocos días y ha recordado que si fuera presidente de los Estados Unidos va a prohibir la entrada a los musulmanes al país, que es un tema totalmente aberrante considerando que el atacante de esta discoteca era justamente ciudadano de los Estados Unidos, no tiene nada que ver con la inmigración. Entonces Trump, lejos de hablar de las víctimas, lejos de hablar de las razones concretas que tienen que ver con la falta de control de armas, por ejemplo, ha tomado ventaja política inmediata y ha tomado un discurso inmediatamente luego del ataque, cosa que no se había visto aquí en los Estados Unidos, ¿no? Patricio, ¿cuál cree usted que es el impacto en la población de acuerdo a la postura que ha tomado Trump? Porque han sido varias las ocasiones en que él ha dado una opinión, ha tomado ventajas que podrían ser bastante inexplicables en razón de, por ejemplo, empatizar en lo más básico con la ciudadanía, pero resulta que él ha encontrado tierra fértil igual, no le ha ido mal en esta carrera a pesar de sus posturas bastante extremas, ¿no? Exactamente, no, aquí no hay que hacerse falsas ilusiones. Un 40% del electorado republicano aún cree que Obama, por ejemplo, es musulmán, cuando el presidente de los Estados Unidos es efectivamente cristiano, ¿no? Fue el propio Trump que antes de que empezara la campaña presidencial, digamos, dio inicio a esta polémica señalando primero que el presidente Obama no era estadounidense, que había nacido en Kenia, cuando efectivamente el presidente un poco en un tema bastante ridículo, no tuvo que dar su certificado de nacimiento a conocimiento del público para comprobar que efectivamente había nacido en Hawái. Y el propio Trump siempre se ha expresado de una forma ambigua para sugerir que Obama justamente es musulmán. Entonces hay un tema extremadamente fuerte en un sector conservador de la población de los Estados Unidos que escucha al candidato Trump y que le cree muchas de las barbaridades que hemos escuchado estas últimas horas, ¿no? Es más, Patricio, hay una... Perdón, hay gente que incluso podría llegar a pensar que Donald Trump se anota un punto en el sentido de que él declara derechamente que lo sucedido le da la razón con su postura frente al mundo musulmán. Por supuesto, claro, él ha hecho una lectura política y una ventaja política con mucha confusión. Repito, el atacante de Orlando era ciudadano de los Estados Unidos, fue criado en Nueva York. Es cierto que sus padres eran afganos, pero él era culturalmente de los Estados Unidos, vivió toda su vida aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, Florida. Entonces, de ahí a englobar a todos los musulmanes de todo el planeta como una amenaza no tiene nada que ver con quien ha hecho este acto deleznable de violencia contra gays y contra ciudadanos de los Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de consecuencias puede traer lo ocurrido en Orlando, Patricio, en efectos concretos? Se dice que este es el ataque más potente después de lo ocurrido con las Torres Gemelas. Y más encima, el propio presidente Barack Obama lo califica como un ataque nativo desde el origen. Es un ataque de ellos mismos, del seno, y más encima de un lobo solitario. Entonces, ¿contra quién se va a dirigir, digamos, la defensa de Estados Unidos? Hoy día hablar de terrorismo es algo tan
tan general cuando es una sola persona la que ataca? Así es, bueno, justamente lo que están intentando determinar las autoridades, y por eso es que el presidente Obama ha sido moderado en cuanto a eso, intentando ver si realmente este ataque estuvo coordinado con ISIS desde el Medio Oriente o simplemente fue inspirado, ¿no? Pero el tema principal acá, fíjate, que es el tema más importante, que es el que se está intentando dar más preponderancia, es el hecho de las armas. Hay que recordar que el arma que usó este atacante de Orlando es un AR-15, es una arma militar que se ha hecho una versión civil, que cualquiera puede comprarla. Yo puedo ir a cualquier tipo de supermercado de armas y por $500 puedo llevarme una inmediatamente para mi casa. Es un fusil de asalto de altísimo calibre que no tiene ningún sentido que esté en manos civiles. Este fusil fue prohibido en los Estados Unidos desde mediados de los años 90 hasta mediados de los años 2000 y luego esa prohibición fue, digamos, abierta y ahora se puede vender en muchos de los estados Unidos. Peor aún, como el presidente Obama ha señalado que quiere limitar este tipo de fusiles de asalto militar, se han vendido millones más por gente que tiene temor a que se limite su venta. Entonces, ese es el tema fundamental, cómo gente desequilibrada tiene acceso a armas de altísimo calibre, y no me cabe duda, y lo lamentable de esto es que este tipo de masacres se va a repetir sin duda en el futuro, ¿no? Patricio, hemos informado en otras oportunidades de violencia casera en Estados Unidos, en ataques, ¿verdad?, a sitios universitarios, a recintos educacionales, donde también hemos visto el poder de fuego, que ha sido un problema de discusión permanente en Estados Unidos, un derecho constitucional, ¿verdad?, que está consagrado, que es férreamente defendido por muchos en Estados Unidos. Además, ahí la Asociación del Rifle financia y aporta a la política norteamericana, entonces no va a ser fácil. ¿Crees tú que después de lo de Orlando puede abrirse una ventana para analizar realmente la posibilidad de una restricción en el acceso a armas de los norteamericanos? Es muy difícil porque el lobby de las armas tiene que ver con las campañas presidenciales, especialmente del Partido Republicano y de los sectores más conservadores, también de candidatos demócratas. El lobby de las armas es tan poderoso. Imagínate que hubo una matanza peor o tanto peor que esta, que era la segunda en magnitud, que fue en la Universidad Virginia Tech, donde murieron más de 30 personas también. Y antes de esa estuvo la de Newton, que conmovió a todo el país, puesto que murieron muchos preescolares, niños de muy baja edad, más de 20 asesinados con la misma arma AR-15. Está lo de San Bernardino, donde murieron 14 personas con la misma arma AR-15. Entonces, claro, la posición del presidente Obama es muy débil en cuanto a eso, puesto que cada masacre que pasa, él sale ante las cámaras, da explicaciones, pero el Partido Republicano y el lobby de las armas, la Asociación del Rifle, está totalmente inconmovible, no se conmueve con ninguna de estas masacres para limitar el uso de estas armas militares en manos civiles. No hay ninguna razón, excepto como hobby o excepto, digamos, como arma mortal para tanto desequilibrado que puede acceder a ella sin ningún tipo de restricciones. Entonces, lo que tú me preguntas de manera directa es muy difícil, a no ser que el Congreso, que en este momento está controlado por los republicanos, dé su brazo a torcer y limite de una vez por todas el uso de armamento militar en manos civiles en los Estados Unidos. Sí, se ve bien difícil, porque uno comienza a leer un poquito cuál es, digamos, la conducta de los ciudadanos con respecto a las armas, y es prácticamente un bien, comillas, básico de consumo. O sea, hay shows donde se ofertan armas de todo tipo, armas de asalto de guerra. Estamos hablando de fusiles que son capaces de generar este tipo de impactos, de matanzas masivas en cosa de minutos, disparan ráfagas de 30 tiros. Así que todo indica que está lejos de erradicarse de la cultura de varios estados, donde es aún más agudo que en otros. Exactamente, imagínate las cifras, hay más de 300 millones de armas en manos civiles en los Estados Unidos, es decir, más de un arma por persona. Entonces es un tema, como tú señalabas, de mucha cultura. Efectivamente hay mucha cultura de la caza, hay mucho uso deportivo de las armas, hay mucho uso recreacional. Pero el problema es la falta de control para este tipo de armas, que no tienen nada que ver con la caza, no tienen nada que ver con lo recreacional. Es simplemente gente que colecciona armas por el gusto de activarlas, por ir a, digamos, a polígonos de tiros
gastar muchas municiones que son bastante baratas, no hay ninguna limitación al tema de las municiones, menos aún para el tipo de arma militar que se está usando en este tipo de masacres. Entonces es un tema extremadamente polémico, muy enraizado, repito, en los sectores más conservadores de derecha de los Estados Unidos, y que se enfrenta justamente con el lobby de las armas. Hay que recordar que muchos de los parlamentarios, de los congresistas, que no dan sus brazos a torcer para limitar este tipo de armas son los mismos que reciben los fondos del lobby de armas, que tú sabes que tiene mucho dinero en los Estados Unidos. Estados Unidos es el principal exportador de armas de todo el planeta y está afectando no solamente a los Estados Unidos. Acuérdate que en México, por ejemplo, un gran porcentaje, hasta un 80% de las armas de alto calibre en manos del narcotráfico o del sector del crimen de México viene de los Estados Unidos. Entonces es un tema de mucha mafia, es un tema de mucha corrupción y de mucho poder económico que está infiltrándose en la política de los Estados Unidos, ¿no? Sí, que ya lo vemos no solamente en la política, sino que desgraciadamente impacta a gente inocente. Patricio Zamorano, muchísimas gracias por este contacto desde Washington. Gracias por la entrevista. Buenas tardes. Ha sido un tremendo placer. Igual.